Empezamos. Buenos días a todos y a todas. Gracias por asistir a esta rueda de prensa que desde el Sindicato de Comisiones Obreras de Enseñanza convocamos para hacer un pequeño análisis del inicio de curso, del comienzo y inicio de curso tan reciente. En primer lugar, presentarme. Soy Martín Cortés, soy el responsable de formación del Sindicato Provincial, y a mi derecha está Jorge Navarrete, que es el responsable de Pública. Y queríamos comentar con vosotros un poco lo que desde el sindicato vemos que está siendo un inicio de curso, como decimos, muy reciente, porque hoy mismo los niños se incorporan a las aulas en nuestra provincia, en nuestra región. Un inicio que, lejos de ser lo bonito y bueno que están vendiendo desde la Consejería de Educación, pues nosotros tenemos una serie de datos, una serie de opiniones que queremos comentaros y que nos hacen ver que ese inicio del curso no es ni mucho menos tan idílico, ¿verdad? Desde la Consejería, en varios temas que creemos esenciales en el día a día de nuestra enseñanza, que no son otros que las ratios, que son las retribuciones, que son las plantillas y que es, como no, la aplicación de la LOMCE, que empieza en este curso, pues la Consejería nos ha hecho ver una serie de números, una serie de datos que creemos que son totalmente tergiversados y que están vistos con una visión muy idílica, ¿no? Por ejemplo, nombraros, si todos sabéis que el día 28 de agosto se hizo una asignación de interinos donde el consejero de Educación me hablaba de que se iban a contratar a más de 1.000 personas, más de 1.000 docentes, se iban a ampliar en plantilla más de 1.000 docentes, cuando más de la mitad de ese número era para cubrir jubilaciones. Por lo tanto, ni mucho menos son ampliación de plantilla, como él nos decía, y encima casi un 20% de esos números eran contrataciones a tiempo parcial. Las contrataciones a tiempo parcial en estos últimos 3 años, se han incrementado exponencialmente en un porcentaje enorme, y son un recurso que a los colegios, hablamos sobre todo de colegios porque hoy es el día de los coles, pero hablamos de colegios secundaria, son un recurso que al final los centros tienen que negociar y mal utilizar, pero realmente lo que necesitan los coles son contratos a tiempo completo y profesorado para poder atender a las necesidades de los centros. Uno de los buques insignia que este consejero ha defendido ha sido la recuperación de los apoyos en infantil. Eso fue una medida que lastró la primera etapa de la educación en Castilla-La Mancha, que es educación infantil. Hace 2 o 3 años se suprimieron de un plumazo más de 800 profesores de apoyo, y nuestro consejero, como habréis visto en las últimas declaraciones, ha vendido que este año se han recuperado los apoyos infantil, además con perfil de inglés, pero en números se han recuperado unos 200, es decir, se suprimieron 800 y se han recuperado 200 apoyos, por lo que en muchos colegios siguen teniendo unas necesidades imperiosas de apoyo en infantil, que sabéis que es una etapa muy complicada, con clases muy numerosas, con niños pequeños, y que muchos de los coles no han recuperado ese recurso. Os voy a dar unos datos concretos de la provincia de Ciudad Real. Nos han llamado bastantes profesorados, mejor dicho, bastantes directores, quejándose del día de contratación de los interinos, ¿no? Nos llamaban diciéndonos, el día 28 de agosto se les nombra, a fecha 1 de septiembre, pero se les contrata el día 8, es decir, pasa una semana donde en los coles se reparten las clases, se organizan los centros, se recogen sillas, se ayuda a la gente, en fin, se prepara un poco el inicio de curso, y todos los interinos, un volumen de gente bastante grande, se va a incorporar el día 8, a 2 días de incorporarse los muchachos. Pues realizando el rizo, esta consejería, ayer, pasada las 7 de la tarde, hizo una asignación de interinos, con lo que en la provincia de Ciudad Real, hoy, más de 150 compañeros se han incorporado a la escuela al mismo tiempo que entraban los muchachos por la puerta. Imaginaros el desacarreo de cuál es mi clase, dónde voy yo, qué tutoría tengo, dónde están mis muchachos, dónde está la llave de mi aula, en fin. Si realmente entienden y han hecho una asignación en octubre, pero disculpadme, en agosto tan grande, no tiene ningún sentido contratar a los interinos el 8 de agosto y el 9, como hoy, para incorporarse el 10 con la complejidad de inicio que eso supone, ¿vale? Queremos también haceros ver la dificultad. No vamos a entrar tampoco en el detalle de la LOMCE. Sabéis que este año se aplica la LOMCE de manera parcial en primero, tercero y quinto de primaria. Entonces el sindicato tiene un montón de frentes abiertos contra la LOMCE, que quizá no sea el momento de recordar a nivel legal, pero sí
trasladaros también la queja de los equipos directivos, porque las cargas horarias de las asignaturas y las propias asignaturas son distintas en primero, tercero y quinto que en segundo, cuarto y sexto. Por lo que los directores han tenido que hacer en fin, no sé si juego de magia o casi, para poder casar los horarios de los profesores en unas áreas y otras. Bien, otro punto que el consejero el otro día y la presidenta de la comunidad vendían como, bueno, estamos recuperando, nos vamos a mejor y por lo tanto, fijaros, vamos a bajar las ratios en infantil y en secundaria. A mí personalmente me produce sonrojo, casi bochorno. En infantil, que hace 2 años aumentaron las ratios a 30 muchachos, a 30 niños y niñas por clase cuando suprimieron los apoyos, es decir, había 30 niños en muchos colegios de 3 años sin un apoyo que pudiera echarles una mano simplemente para llevar a esos niños al baño, que sabéis que es algo diario. Bueno, pues la bajada de ratios espectacular que nuestro consejero nos vende son 2 alumnos, bajan de 30 a 28. Y en secundaria, esa bajada de ratio que se ha llegado a 36, bueno, pues baja a 32. Es decir, siguen siendo números que para comisiones obreras son totalmente inaceptables, porque no llegan ni mucho menos a donde estábamos antes, que ya nos parecían grandes. Es decir, antes estábamos en 25 y en 30 en esas etapas. Bueno, pues seguimos teniendo números que creemos que son absolutamente inaceptables. Nombraros simplemente muy por encima también el tema de la FP básica, que era otro de los argumentos que la consejería decía que iba a ser, bueno, pues el abandono escolar, el problema de los muchachos con la FP básica lo vamos a solucionar. Pues la FP básica es una etapa de la educación que marca la LOMCE como obligatoria, es decir, debe estar en todos los centros, y en Ciudad Real, por nombrar los institutos de Manzanares, de Valdepeñas, en Tomelloso, en Ciudad Real, en muchos de esos institutos no se va a aplicar la FP básica como marca la ley. Si somos tan legalistas para una cosa, creo que deberíamos serlo para otra. Nombraros, y quizá un detalle curioso que seguro que habéis oído en la prensa, pero que a nosotros de verdad que no nos hace más que, bueno, pues poner los ojos como platos, es que Castilla-La Mancha es la única comunidad de España que ha obligado a cambiar los libros de texto. Sabéis que la LOMCE, como os he dicho antes, vuelve a separar el conocimiento del medio, por ejemplo, en 2 asignaturas como era antiguamente, naturales y sociales. En fin, vuelve a aparecer etapas y áreas distintas, pero muchas comunidades autónomas, incluso del PP, han dado potestad a los centros o directamente han dicho que se reutilicen los libros del año anterior, pero nuestra presidenta, que sabéis que va, claro está, es la Dalí de las políticas del presidente del gobierno, pues ha sido la única comunidad de toda España que ha obligado a cambiar los libros de texto. Eso, unido a recortes en transporte, recortes en becas, recortes en comedores escolares y el gasto en libros, pues bueno, hace que pues la cuesta de septiembre va a ser una cuesta muy complicada, ¿vale? Entonces, y para terminar con el tema del inicio de curso, ahora os comentaré un par de cositas más que creo que os pueden interesar. Lo que propone Comisiones Obreras simplemente es una negociación clara, volver mínimamente a donde estábamos, que devuelva a los docentes a nivel económico, a nivel docente, a nivel de recursos, todo lo que teníamos cuando se nos pasó una maza por encima hace más de 2 años, y que realmente se siente a negociar y no a poner parches que con los datos se ven que son simplemente, pues eso, cantos de sirena y bueno, pues medidas que creemos que realmente no van a mejorar en el día a día de los centros. Sí que es verdad que me señala mi compañero, me ha dicho mi compañera de personal laboral, que os comentaron un par de casitos también importantes, que aunque no son docentes, también se reflejan un poco la realidad del día a día. Y es que en personal laboral, por ejemplo, en muchos de los institutos de la provincia de Ciudad Real, aún a día de hoy, limpieza y ordenanzas, siguen faltando plazas definitivas, es decir, que están creadas, y además al personal que ya está allí definitivo, que por algún motivo tienen que sustituir, la Junta no tira de las bolsas de interinos creadas para ese efecto, por lo que podría crear plazas, sino que está, como sabéis, utilizando trabajadores que están en residencias, que están en otro tipo de locales o de instituciones de la Junta, y que pueden ir rotando y utilizando, pues hombre, de manera... Bien, es legal, se puede hacer realmente, pero hombre, podríamos utilizar esa bolsa de trabajo para crear más empleo. Y también comentaros que, y es un caso muy sangrante, los ATES, sabéis que son las sociedades técnicos educativos, es decir, todos aquellos que atienden a los niños que están normalizados y que están en educación normalizada, pero que tienen algún problema un poco más serio. Bueno, pues en la provincia de Ciudad Real existen
8 plazas creadas en plantilla en los centros, que a día de hoy, 10 de septiembre, día que inician los nenes en el cole, aún no están cubiertas, ¿vale? Ni están contratadas. Bien. Y bueno, en el tema de plantilla de inicio de curso, por nuestra parte, poco más. Sí que quería recordaros o haceros mención a un tema que creo que es importante, que habréis visto también en la consejería, porque el consejero lo ha vendido como algo propio, y es el pago de los sexenios a los interinos, ¿vale? Un complemento que sabéis que hasta ahora se pagaba simplemente a los funcionarios de carrera y que, debido a un montón de sentencias judiciales, la consejería no puede vender como algo que es lo que está intentando propio. No, yo voy a pagar los sexenios porque soy así de bueno y porque entiendo que... No. Desde Comisiones Obreras esta misma semana nos han llegado más de 15 sentencias favorables al pago de los sexenios. A la consejería se le está condenando, incluso en la provincia de Toledo, a algún juicio, a pagar las costas, porque los propios jueces están diciendo, bueno, este tema que se ve que ya se está pidiendo extensión de sentencia porque está ganado por, en este caso, el sindicato, por Comisiones Obreras, no tiene sentido alargarlo más. Y ahora la propia consejería, mañana jueves, va a firmar un acuerdo con los sindicatos, en el que estaremos en esa firma, para pagar los sexenios a los interinos. En principio se hablaba desde septiembre, como veis ya hemos empezado en septiembre, no se ha hecho. Creemos que aunque se haga a partir de octubre, noviembre, se pagará con carácter retroactivo de noviembre y con 4 años de retroactividad, ¿vale? Pero insistimos en que, bueno, las sentencias judiciales, pues lo que han hecho es bajarse y apearse del burro al consejero. Y bueno, y por último, no sé si quizá alguno lo fuera a preguntar, pero ya os lo digo yo por si acaso, estos últimos días ha salido un tema en la prensa con la convocatoria de una huelga en educación para finales de octubre. Es más, ayer mismo se daba como que el secretario general de Comisiones Obreras a nivel estatal, Francisco García, ya había convocado la huelga. Bueno, pues eso me ha sido tomado por los medios quizás de una manera un poco literal y no es así del todo, ¿vale? Los estudiantes sí que es cierto que han convocado huelga 21, 22 y 23 de octubre. Y desde Comisiones Obreras simplemente se está estudiando. Es verdad que se está valorando la posibilidad de algunos de esos días convocar una huelga, porque entendemos que puede haber motivos para ello, pero no es todavía firme la convocatoria de una huelga por Comisiones Obreras a nivel estatal. Y bueno, pues por nuestra parte, poco más. Si tenéis alguna pregunta, pues estamos a vuestra disposición para ello. No sé si nos ha llegado algún tipo de incidencia hoy el primer día en centros de... No tenemos, tan pronto como ha sido, no tenemos incidencias de hoy. Sí que, insisto, y lo he comentado antes, la gran queja que existían los directores de los centros era la no incorporación sobre todo de los interinos hasta un par de días antes. Incluso, como os digo, un bloque grande que se hizo ayer, la asignación, pensar una cosa, se hizo a las 7 de la tarde y hay gente que se habrá tenido que hacer, pues no sé, 200, 300 kilómetros para estar aquí a las 9 de la mañana. Pues hombre, quizás ese tipo de cosas van a generar más de un problema, desde dónde están las llaves del aula hasta, madre mía, cuáles son mis muchachos, que yo pensaba que tenía un tercero y me ha tocado un primero, ¿vale? Pues eso sí que va a ser, seguro que va a generar más de un problemilla en el inicio de hoy. Sí, el número de alumnos en la provincia de Ciudad Real, no sé si se mantiene respecto al año pasado. El número de alumnos, los porcentajes que nosotros movíamos en la asignación del 28 de agosto aumentaba. Es verdad que no es un aumento como en los últimos años, los mismos directores de los colegios van diciendo que la matrícula de los centros no es que caiga en picado, pero sí que poco a poco se va moderando, pero aún así sigue aumentando la matrícula. Es decir, había más alumnos y menos profesores, porque, como os decía, aunque el consejero vende que hay más profesorado, muchos de ese número de profesores suple a profesores que están jubilados, es decir, ya estaban en plantilla, no es un aumento, no, es que yo meto a 2.000 personas, no, pero si 1.500 sustituyen a los que ya estaban, no hay un aumento tan... Y de esas 500 que sobran, un 20 o un 30% son a tiempo parcial, pues los números están siendo vistos con una visión un poco optimista. ¿Pero cuántos han jubilado y cuántos han incorporado? En números totales, el número total no te lo podría decir así redondo, sí que, como te decía, en la asignación del 28, de esos 1.000 que se incorporaban, más de un 50%, eso sí que tenemos ese estudio, pero es un estudio regional, ¿vale? Tampoco te quiero decir que sea de Ciudad Real, más de un 50% sí eran jubilaciones. Y del resto del 50%, tampoco por marear mucho, en torno a un 20% eran contratos a tiempo parcial. ¿Vale? Entonces, en la provincia de Ciudad Real podríamos tener los datos, pero en fin, no te lo puedo decir así con un número concreto, ¿vale?